¿A ti te importa que de vez en cuando me baje y que abandone la mesa y que me pase un poco? No. Además yo creo que eres un experto docente, porque te he cotilleado por ahí, pero si tienes publicaciones sobre cómo dar clases. No, pero simplemente, más es que he visto que ha venido algunos exalumnas y tal, y casi a veces el estar, como va a ser larga, ¿no? Pues pasear un poco que ellos también... Como te sea más cómodo, o sea... Me acerco aquí para darle al que pase la... O si quieres, si prefieres estar por abajo y me vas diciendo a mí cuando te pase... Bueno, no tengo... No me dejo. Te voy a utilizar aquí. No, muchas gracias. Me subo un momento cuando haya una que ya tiene más tiempo, pero ya, ¿sabes? Vale, perfecto. Pero vamos, ya te digo, como si estuvieras en tu clase de la universidad o de... Muchas gracias. Verás, siempre hay mucho público, pero hoy más, ¿eh? Ah, mira, está ahí en un árbol, me lo voy a saludar, director del museo. Pero está ok, ¿no? Hola. Sí, no, podéis sentaros en las que queráis. Las tenemos así por defecto, pero se pueden usar. Si alguno quiere ponerse más hacia adelante, hay sitios también aquí en primera fila.
Bueno, yo creo que ya estamos prácticamente todos, algún rezagado. Pero bueno, vamos a dar comienzo a esta cuarta sesión del ciclo de los clásicos en el Museo 5. Una vez más, bienvenidos al Museo de San Isidro y agradecerles su asistencia en una tarde que parece que nos ha dado un poco de tregua al tiempo y que daba un poco menos de pereza venir. Bueno, quería agradecer, por supuesto, también a Felipe Hernández Muñoz el haber aceptado nuestra invitación a participar en el ciclo y que esté hoy con nosotros para hablar de Demóstenes y de democracia griega con una ponencia titulada El orador griego Demóstenes o la desesperada defensa de una democracia en peligro. Bueno, como siempre voy a empezar haciendo una breve reseña de nuestro invitado y, bueno, en este caso realmente breve porque Felipe ha sido muy discreto y muy obediente y cuando se lo pedimos que nos mandara un resumen, pues nos mandó verdaderamente casi no más que un resumen, una síntesis, porque su currículum realmente es muy amplio y, bueno, pues aquí simplemente vamos a hacer unas pocas pinceladas de su trayectoria profesional. Felipe es doctor por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis que precisamente tenía que ver con Demóstenes, que se titula La expresión del conocimiento y la voluntad en los discursos políticos de Demóstenes, y en la actualidad ostenta la cátedra de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado especialmente en oratoria y retórica griega, así como en la catalogación, lectura y estudio de los manuscritos griegos conservados en España, campo en el que ha dirigido varios proyectos internacionales, nos decía él, pero varios son muchos, son bastantes. Ha publicado también ediciones bilingües sobre los discursos de Demóstenes y, bueno, yo haciendo un poco del repaso por mi cuenta, he encontrado varias publicaciones sobre enseñanza de las lenguas clásicas. Es decir, tiene ahí una faceta también de interés en la docencia que yo creo, bueno, pues que encaja muy bien con el objetivo de este curso que, bueno, pues en una gran parte va dedicado también a docentes. Con lo cual supongo, bueno, pues que además será muy ameno porque tiene muchas tablas en ello. Finalmente, el tema de la conferencia, no voy a destripar aquí nada, pero bueno, nos va a trasladar a mediados del siglo IV, a un momento antes de Cristo, a un momento en el que la expansión militar de Filipo de Macedonia por la península griega está poniendo en peligro la democracia en Grecia y cómo ante esta amenaza, a través de Demóstenes, va a ser la palabra la que se alzará como un último y desesperado intento de defender esa democracia. Como el propio Felipe consideraba cuando nos propuso el contenido de esta conferencia, bueno, pues es un tema que se presta a reflexionar sobre muchas analogías en el presente, sobre también sus diferencias y, bueno, y espero que, bueno, pues este interés, esta actualidad del tema, pues al final anime mucho el debate una vez que concluya su ponencia. Así que, en fin, sin más, Felipe, te doy la palabra y somos todo oídos. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Muchas gracias también a todo el personal de este museo. Confieso que para mí un poco desconocido, la verdad que ha sido una grata sorpresa. He llegado con tiempo y he podido pasear un poco por aquí y he visto lo que es propiamente el museo. Me he sorprendido de ver mosaicos romanos, de ver yacimientos que la verdad que son importantes y como comentábamos antes, pues que una gran ciudad como Madrid tenga esta posibilidad, ¿no?, de exponer restos de hasta 150.000 años atrás, ¿no?, si no recuerdo mal, pues es una gran oportunidad. Personalizando pues a ti, Alberto, al profesor y colega Emilio del Río, a Araceli, con la que he mantenido algunos correos, no sé si me dejó alguien, y gracias, por supuesto, a todas las personas que hoy han hecho un hueco en su agenda para venir a esta conferencia, mejor a esta charla, ¿no? Veo alguna cara conocida después de mucho tiempo o de poco tiempo, ¿no? Veo a exalumnas, veo a colegas de secundaria y a los que quiero saludar muy cordialmente porque pienso que los profesores de secundaria realizan un papel fundamental en todo lo que es la educación de una sociedad, ¿no? Y sobre todo si son profesores de humanidades, yo creo que con más razón.
Así que bienvenidos y espero no decepcionar demasiado las expectativas con las que habrían llegado a esta charla, ¿no? Pues sí, el orador griego Demóstenes o la desesperada defensa de una democracia en peligro. Como ha explicado en la introducción Alberto, pues nos situamos a mediados del siglo IV a.C., con una democracia, la democracia ateniense, que ve peligrar su propia existencia por la amenaza de la expansión que en el norte de Grecia está llevando a cabo el rey Filipo de Macedonia, el que luego sería el padre del más conocido Alejandro Magno. Yo creo que en esta historia, bueno, es presentar a los protagonistas de la misma, ¿no? En primer lugar tienen ahí a nuestro orador, a Demóstenes, al que consideran una de las grandes figuras de la literatura clásica, uno de los mejores oradores, dicen, que de todos los tiempos, alguien que curiosamente pareció que no estaba dotado para la oratoria, porque era una persona que tenía problemas físicos, problemas en la voz, parece que algunos tics nerviosos que en principio no sugerían que pudiera ser un gran orador con lo que esto era en la antigüedad. Es decir, no teníamos entonces micrófonos, ¿no? Todo era a pleno pulmón y, sin embargo, la necesidad lo fue llevando hacia el camino de la oratoria, ¿no? A esto contribuyó también un aspecto de su biografía, que se quedó huérfano a una edad relativamente temprana y su padre, que tenía cierto patrimonio, lo dejó en manos de unos tutores para que administrasen esta herencia hasta que él tuviese ya la mayoría de edad para poderse hacer cargo de su propio patrimonio. Pero estos tutores pues no administraron con lealtad la herencia y Demóstenes se vio abocado con apenas 18 años a subir a la tribuna y a defender sus derechos ante los tribunales de justicia. Hay que tener en cuenta que la democracia ateniense era una democracia que exigía de sus ciudadanos la intervención directa en las distintas instituciones. En los tribunales tenían que ser los propios ciudadanos los que tomasen la palabra. En algún caso, si tenían medios, podían acudir a una especie de abogado que les representara, pero en la mayoría de los casos tenían que tomar ellos la palabra. Eso ocurría también no en los tribunales, sino en lo que podía ser el Congreso de los Diputados, la Asamblea ateniense. De manera que Demóstenes, nada más llegar a la mayoría de edad, tiene que litigar contra sus tutores, desleales tutores, y eso que, como decía al principio, parece que no estaba muy bien dotado naturalmente para este oficio, ¿no? Que era físicamente bastante exigente. Las fuentes antiguas nos hablan pues de un Demóstenes que, para evitar, parece, cierto tartamudeo que él tenía en la boca, pues se metía piedrecitas, ¿no? Y evitar... Esto se ha ido. Bueno, gracias. Se metía piedras en la boca para, de alguna manera, atenuar o corregir ese tartamudeo de su voz. O que se iba a la playa, junto al mar, donde rompían las olas, y allí recitaba sus discursos para fortalecer la voz, intentando que el ruido del estruendo de las olas al romper en la orilla se impusiera a su propia voz, ¿no? Vemos una persona con bastante tenacidad, diríamos que con una fuerza de voluntad capaz de superar estos problemas físicos. Esta que les presento es una de las
imágenes quizá más reales de cómo era el propio Demóstenes. Es una estatua que levantaron en el Ágora de Atenas aproximadamente 50 años después de morir Demóstenes. Los familiares de Demóstenes, con la contribución de otros ciudadanos, donde se ve a Demóstenes pues, con el rollo de papiro semiabierto. No sabemos si después de pronunciar uno de sus discursos o antes de pronunciarlo. Avance. Gracias. Este es un detalle del busto de Demóstenes, de la misma estatua que hemos visto anteriormente, que es la que van a encontrar en los museos, ¿no? Porque luego fue copiada por los romanos, ¿no? Y es la imagen, digamos, estándar de Demóstenes. Hemos hablado también de Filipo de Macedonia, del que va a ser el gran rival de Demóstenes, ¿no? El rey Filipo, que asciende al poder en Macedonia hacia el 360 a.C., es un militar, diríamos nosotros, no es alguien como Demóstenes, que es un orador, es alguien que maneja las armas, que conoce las tácticas militares y además que se implica directamente con su ejército. Esta es una de las imágenes más conocidas, donde se adivina un cierto problema que tenía, parece ser, Filipo en el ojo, que en una de las batallas pues, perdió uno de los ojos, ¿no? Parece que también tenía problemas en una pierna a causa de una lanzada, ¿no? Pues este es el segundo y gran protagonista de esta nuestra historia. Y también les he presentado aquí pues al hijo, a Alejandro Magno, al hijo de Filipo de Macedonia, el que toma el reino de su padre cuando éste muere asesinado en el 335 a.C. y que culmina la labor de su padre unificando a la fuerza a Grecia y luego pasa con los ejércitos griegos coaligados a la India, a Asia, y llega con los ejércitos griegos hasta la India y por primera vez, por lo menos en la historia de Occidente, consigue hacer un gran imperio, una especie de aldea global. Los griegos lo llaman oikumene, ¿no? Que es algo así como la casa común, que llega desde Oriente a Occidente, desde las costas españolas, ¿no? A la que han llegado también los griegos con sus colonias, hasta el extremo de Asia, ¿no? Hay una gran cultura donde, a pesar de existir lenguas autóctonas, se puede hablar en griego de una punta a otra, se pueden hacer negocios con las mismas monedas. Tenemos, pues, gracias a Alejandro, al hijo de Filipo, pues una primera globalización, por lo menos en el mundo occidental. Y este es el teatro de operaciones, vamos a decirlo así, el contexto donde se va a desarrollar nuestra historia. Aquí al norte tenemos Macedonia, aquí está Pella, que era la capital del reino, y aquí, como saben, está Atenas, con su puerto el Pireo, ¿no? Y desde aquí, desde el norte, a partir de los años 360, Filipo poco a poco va bajando con sus ejércitos y va amenazando las posesiones que los griegos y especialmente los atenienses tenían en esta zona. Los atenienses estaban muy interesados en controlar todas las rutas del norte del mar Egeo porque comunicaban a una zona, aquí estaría el Mar Negro, ¿no?, que en la antigüedad y en la actualidad, porque son las llanuras de esta zona que desgraciadamente en la actualidad está en los medios de comunicación a causa de la guerra de Ucrania y de Rusia, ¿no? Eran zonas en las que se cultivaba el cereal, el grano, que los griegos y especialmente los atenienses siempre han carecido, ¿no? Entonces los atenienses desde el primer momento quisieron controlar estas zonas que eran como la entrada al Mar Negro, por donde bajaban los barcos con cereales y ellos en cambio exportaban pues sus cerámicas y su aceite y su vino, ¿no? La primera zona que va a amenazar Filipo es esta península, que es la Calcídica,
pero no se va a conformar solamente con quedarse ahí, sino que va a ir bajando, como os decía, hasta llegar un momento en que ya va a amenazar directamente la existencia del resto de Grecia, ¿no? Bueno, y este evidentemente no es Demóstenes, es un orador, también es un político, lo habrán reconocido, es Josep Borrell. Esta es una imagen de hace 2 años en el Parlamento Europeo y desde esta tribuna pronuncia un discurso importante. Les pongo un poco en antecedentes. Hacía poco que se había producido la invasión de Rusia de Ucrania, con todo el revuelo y desgraciadamente lo que luego trajo consigo, ¿no?, esta cruel y larga guerra, ¿no?, en las fronteras de Europa. Y en este discurso Borrell dice literalmente que Europa estaba viviendo en ese momento su momento Demóstenes. Así que no les estoy manipulando nada del discurso, sino que lo pueden encontrar en Internet. Entonces, ¿qué motiva que un político, Josep Borrell, en aquel momento era el alto comisionado para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, algo así como el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, diga solemnemente que Europa está viviendo su momento Demóstenes con lo que está ocurriendo en ese momento, la invasión de Ucrania por parte de Rusia? Y este sitio tan humilde, pues es la tribuna desde la que en buena parte se va a dirimir esta batalla un tanto desigual entre un político, entre un orador que es Demóstenes y el rey, el todopoderoso rey Filipo de Macedonia con su potentísima infantería. Esta es la tribuna de la PNIX. Es una foto que he podido realizar hace relativamente poco, ¿no? Y impresiona que un lugar de apariencia tan humilde, ¿no?, apenas unos escalones labrados ahí sobre la piedra, pues desde allí era desde donde los oradores griegos en la época clásica pronunciaban sus discursos ante la gente, los ciudadanos que se reunían en esa llanura que hay junto abajo y donde se votaban las leyes, ¿no? Como ven, allí al fondo se ve la Acrópolis de Atenas, que es el gran símbolo icónico de todo lo que representa Grecia en este momento: la democracia, el arte, la filosofía, el pensamiento. Bueno, este sería un poco la introducción de lo que vamos aquí a intentar ver. Por supuesto que, según me comentabas, ¿no?, ¿puedo hablar hasta qué hora, más o menos, para no pasarme? Pues más o menos hasta, si quieres, 7:30, dejamos luego esa media hora de intervenciones que yo creo ¿Les que parece? Si necesitan pasear un poco, salir, porque a lo mejor según la UNESCO, más de 1 hora y media sentados no se pierde calidad en la atención. Bueno, pues tienen absoluta libertad, ¿no? Y vamos a hacerlo así, si les parece. Yo voy a hablar durante 1 hora y media y luego les voy a ceder la palabra, ¿no?, a ustedes para que hagan las observaciones, si quieren, o los comentarios, las preguntas que yo intentaré responder. Bueno, para evitar de alguna manera manipular el pensamiento de Demóstenes, ¿no?, adecuarlo a mis ideas o a las ideas de una corriente de pensamiento o de otra, yo creo que es buen método utilizar los propios textos de Demóstenes. ¿Qué nos dice Demóstenes en sus textos? Y ahí les han repartido para mayor comodidad. Yo los vamos a proyectar sobre la pantalla, pero los tienen también en el papel, los textos, para su comodidad o por si en algún momento quieren anotar cualquier cosa, ¿no? Son textos que agrupan pues la mayoría de los discursos políticos de Demóstenes, principalmente los discursos dirigidos contra Filipo, que llevan el nombre, como ustedes saben, de Filípicas, ¿no?, y que luego fueron tan
tan conocidos, tan famosos, que incluso la palabra filípica ha quedado en algunas lenguas, por ejemplo en la nuestra, como sinónimo de ataque verbal que se hace, regañina que una persona le hace a otra, ¿no? A lo mejor ya no se dice tanto, pero hace unos años era hasta cierto punto habitual escuchar: menuda filípica me has echado, ¿no? Menudo discurso, menuda bronca me has echado, ¿no? Regañina, vamos a decirlo en términos suaves. Pues son discursos agrupados aproximadamente en unos 20 años, aunque las filípicas, las olintíacas, los discursos más agresivos contra Filipo, pues se circunscriben a prácticamente 10 años, ¿no? Empezamos con la primera filípica, que es el entorno del 351 a.C., Filipo ya lleva 7 años en el poder, ya ha enseñado sus cartas, nada pacíficas, y los atenienses, los griegos en su conjunto, porque es cierto que en principio el discurso va dirigido a los atenienses, que están ahí reunidos junto a esa tribuna que les he presentado, pero Demóstenes era consciente de que sus discursos iban a ser copiados y se iban a difundir por toda Grecia, de manera que Demóstenes siempre tiene en cuenta un destinatario, vamos a llamar directo, que son los atenienses que están ahí, pero también tiene muy presente el resto de los griegos, porque él desde el principio es consciente que Atenas no puede ganar sola esta batalla. Requiere de la unidad de todos los griegos que se pongan por fin de acuerdo para plantar cara a Filipo de Macedonia y defender su libertad, su cultura, sus instituciones, un poco lo que es el ADN de la cultura griega, según nosotros la conocemos. Entonces, la primera filípica, que es el primer discurso explícito dirigido contra Filipo, es del año 351, y la última filípica se duda un poco, pero parece que es de 10 años más tarde, 341. Y les voy a hacer un poco de spoiler. ¿Cómo acabó todo esto? Pues acabó mal. Bueno, acabó bien y acabó mal. Demóstenes consiguió su objetivo, que era remover la conciencia de los griegos, sacudirles de esa especie de pereza que tenían, preferían mirar a otra parte, no sentirse amenazados por Filipo, pensaban que eso ocurría muy al norte, que no iba con ellos, ¿no? Y Demóstenes, con mucha perseverancia, con mucho tesón, con mucha buena oratoria, consigue dar ese aldabonazo, ese despertarle las conciencias, y en ese sentido los discursos de Demóstenes tuvieron éxito. Al final consiguieron el objetivo que él buscaba, tanto en los atenienses como lo que era más difícil, que era que los griegos, que tenían relaciones conflictivas entre ellos, porque el siglo anterior, en el siglo V, habían pasado por una dolorosa guerra civil, la guerra del Peloponeso, en la que se enfrentaron por una parte los atenienses y sus aliados, y por otra los espartanos y sus aliados. La guerra termina, como saben, con la victoria de Esparta, pero vamos a decirlo coloquialmente, mal rollo que hay entre los griegos en el siglo IV, producto de lo que había ocurrido en el siglo anterior, Demóstenes consigue también ir diluirlo poco a poco, ¿no?, con sus discursos, y va a conseguir que finalmente atenienses, espartanos, los que habían sido enemigos en el siglo anterior, los tebanos, es decir, todas las grandes ciudades de Grecia se unen en un ejército coaligado y plantan cara a Filipo en la llanura de Queronea, al norte de Atenas. Era un poco el paso obligado para cualquier ejército que viniera del norte hacia el sur. Spoiler, ¿cómo termina esta batalla? Pues termina con una derrota de los griegos. Las fuentes antiguas nos dicen que
la batalla estuvo bastante indecisa hasta que finalmente un jovencísimo Alejandro Magno, que ya conocemos, que con apenas 18 años manda la caballería macedonia y hace una maniobra un tanto temeraria, pero que le sale bien, y consigue finalmente, con su padre, derrotar a los ejércitos griegos coaligados. Y a partir de este momento, 338, pues ya Filipo y luego Alejandro tienen, digamos, pista libre para asentar su poder en toda Grecia. Entonces, si vemos solamente el resultado, pues fue un resultado negativo. Por ejemplo, los historiadores alemanes, como Droysen, siempre han mirado a Demóstenes con cierto aire despectivo. Han considerado que Demóstenes fue una especie de político, vamos a llamar miope, que no se dio cuenta de que este momento, el momento que estaba viviendo, ya no era el momento de las ciudades griegas independientes y democráticas, sino lo que ya estaba pidiendo la historia era un gran imperio universal como el que luego va a constituir Alejandro Magno. Entonces piensan que Demóstenes se podía haber ahorrado pues mucho sufrimiento hacia los atenienses y hacia el resto de los griegos con una política, vamos a llamar, más conciliadora hacia Filipo. Sin embargo, los estudiosos más del área inglesa, francesa, como Adams, como Clemenceau, pues han considerado que no, que Demóstenes hizo lo correcto. Lo correcto en aquel momento era defender la democracia ateniense frente a lo que era un poder exterior, ¿no?, que quería terminar con esa democracia y con esa cultura. Ya verán que en sus discursos Demóstenes presenta a Filipo como un bárbaro, como alguien, no solamente como un tirano, sino como alguien que no es griego realmente, que no habla griego, que es muy bruto culturalmente hablando. Aquí está exagerando Demóstenes, porque hoy sabemos que los macedonios eran griegos, hablaban una lengua griega y las excavaciones en Pella, en Vergina, en toda esta área, nos ha revelado una cultura bastante helenizada, bastante exquisita. Si tienen ustedes curiosidad, miren en Internet porque ya se puede ver pues, cómo era la cubertería que utilizaba Filipo de Macedonia en su corte con sus invitados, cómo eran sus armaduras. Y, por ejemplo, en sus armaduras, Filipo se graba escenas de la Ilíada de Homero. Hombre, pues muy bárbaro no parece que sea, ¿no? Alguien que se graba escenas literarias en sus propias armas, pues no parece que sea esa imagen brutota, ¿no?, incivilizada, que verán que Demóstenes intenta proyectar de él en sus discursos. La situación que retrata Demóstenes de los atenienses y de los griegos en su conjunto puede quedar bien sintetizada en este primer texto que tenemos ahí. Ven que dice Demóstenes que los griegos están en muy mala disposición entre ellos. No tienen unas relaciones de concordia, de armonía. Viven separados cada uno en su ciudad, solamente atentos a lo que pasa dentro de cada ciudad y ajenos a lo que les ocurre al resto de los griegos. Esto en buena parte motivado por lo que antes comentábamos, esa desconfianza que durante toda la mitad del siglo IV hay entre Grecia, en buena parte producto de la guerra del Peloponeso y sus secuelas. No hemos podido, dice Demóstenes, establecer alianzas, coaligarnos, ni hemos podido establecer ninguna comunidad de cooperación ni de amistad. Esta es la situación en la que vive Grecia en este momento. Griegos desunidos y en el norte, en Macedonia, un nuevo poder que les va a amenazar en sus raíces más identitarias, ¿no?
También en los primeros discursos, Demóstenes exhorta a considerar a cualquiera que se oponga a las democracias, a considerarlo como un enemigo común de todos. No es que Filipo o el rey persa, quien sea, cualquier potencia que amenace la democracia de cualquier ciudad griega, está amenazando por extensión al resto de los griegos. Lo encuentran explícitamente declarado en el texto número 2. Os exhorto a considerar a los que derriban las democracias como enemigos comunes de todos los que ansían la libertad. Y en el texto número 3 concreta esa amenaza hacia la libertad en la figura del tirano. Cualquier tirano es enemigo de la libertad y contrario a las constituciones, a las leyes que los griegos se han dado durante todo este tiempo. Al principio, lo ven ustedes en el discurso número 4, el discurso en defensa de los megalopolitas, Demóstenes no está pensando directamente en Filipo, está pensando en otros poderes que incluso dentro de Grecia, de las fronteras de Grecia o fuera de ellas, pueda estar amenazando a alguno de los pueblos. Es el caso de los megalopolitas en el Peloponeso, al sur del Ática, ¿no?, que estaban siendo amenazados por los espartanos. Los espartanos, que habían sido los que habían vencido en la guerra del Peloponeso, querían imponer su poder a todos una serie de pueblos, sobre todo a los que estaban a su alrededor. Y por primera vez, Demóstenes, en la política occidental, dice algo muy interesante. Es obligación moral del resto de griegos acudir en ayuda de este pueblo de Megalópolis amenazado por los espartanos. Los griegos no deben dejar a ningún débil en manos del más fuerte. En este momento está pensando en los espartanos, también en otro discurso aproximadamente contemporáneo estará pensando en los persas, que estaban amenazando a los rodios, a la isla de Rodas, y ya va a centrar a partir del año 351, como les comentaba, el ataque sobre Filipo de Macedonia. Esta defensa de cualquier débil que sea amenazado por alguien militarmente más fuerte es algo que los griegos deben asumir como una obligación ética, como una obligación moral. Es más, como ven ustedes en el texto número 5, no se pueden los atenienses ni el resto de los griegos desentenderse de estas situaciones en las que cualquier otra ciudad griega, cualquier otro pueblo está siendo amenazado por una potencia exterior. Por primera vez en el derecho internacional, todavía muy balbuciente, muy incipiente, se establece el derecho a intervenir militarmente fuera de tus fronteras si es por una causa humanitaria. Esto que todavía se debate, cuáles son los límites de una intervención en el exterior de un país en otro país, pues ya Demóstenes se lo plantea y considera que en estos supuestos, cuando está amenazada la libertad de un pueblo por otro más poderoso, está justificado que esos pueblos intervengan en esa ciudad, en ese pueblo. Es decir, lo que hoy se llama intervención exterior por causas humanitarias. Demóstenes, sin todo el precedente que luego ha habido de jurisprudencia, ya de una manera, si quieren, intuitiva, establece que efectivamente, en algunos supuestos, un país puede intervenir en otro país por una causa justificada, no por una mera ambición, digamos, material, por un afán imperialista, ¿no?, sino por, qué sé yo, una hambruna, por ejemplo, se puede intervenir para evitar que una comunidad pues muera de hambre, o
o un país que quiere sojuzgar a otro, ¿no? Pues quizá también, ¿no? Esto para Demóstenes es lo justo. Hacer esto es lo justo, no es ser un imperialista que quiere intervenir en el exterior para asentar mejor su imperio. No, no, es algo justo y a la vez es algo conveniente. Fíjense ustedes en el texto número 6, que es un texto también temprano, de esos primeros años de Demóstenes como político, en el texto número 7, y en el 6 también, hay que ver la manera de cumplir siempre con la justicia, aunque velando para que a la vez sea también lo conveniente. En la política actual parece que justicia y conveniencia son conceptos divorciados. Sin embargo, Demóstenes ve equivalencias. Es justo y además es lo que nos conviene hacer. Claro, porque si este país cae en manos de otro país, nosotros seremos los siguientes. Es justo que nos anticipemos, que lo defendamos y que de esta manera paremos esa amenaza antes de que llegue a nuestro propio territorio. Ya supongo que a estas alturas comprendemos el alcance de las palabras de Josep Borrell en el Parlamento Europeo, donde decía que a Europa le había llegado su momento Demóstenes ante la amenaza que Rusia, con su invasión de Ucrania, estaba suponiendo para el resto de Europa. Después de ver estas posibles amenazas que se cernían sobre las democracias griegas, Demóstenes lo focaliza a partir de los años 50 en Filipo. Demóstenes, con cierta capacidad de previsión, ¿no?, frente a otros políticos griegos y atenienses de su propia ciudad, se da cuenta que la amenaza de Filipo oscurece todas otras posibles amenazas que había sobre la libertad de los griegos, ¿no? Y como ven en el texto número 7, gracias, dice solemnemente en el discurso sobre los asuntos del Quersoneso, párrafo 43. En primer lugar, hay que considerarlo a Filipo, lo he puesto entre paréntesis porque aquí no lo menciona, pero lo acababa de mencionar, ¿no? Hay que considerarlo irreconciliable enemigo de la Constitución y de la democracia. Filipo y democracia son como el agua y el aceite, se repelen. Y a partir de este momento, Filipo se convierte en el objetivo prioritario de los ataques de Demóstenes en sus discursos llamados luego filípicas. Porque Filipo no es solo alguien que no es griego, que es ajeno a la cultura griega. Entre paréntesis, ya hemos comentado que esto es muy discutible. Filipo sí que era un griego del norte, era un macedonio, su lengua no era el griego que hablaban en Atenas, pero sigue siendo de la estirpe griega, ¿no? Sino en nada allegado, familiar a los griegos. Demóstenes, con cierta manipulación, quiere presentar a Filipo, pues eso, como un bárbaro, como un extraño a los griegos, que no participa para nada de ese mundo de ideas, de ese mundo de valores que sí comparten el resto de los griegos. A partir de este momento, Filipo, además, Demóstenes, introduce una reflexión también muy interesante. Si ha surgido Filipo, no es solamente, vamos a decirlo así, por méritos del propio Filipo, sino porque en el resto de los griegos se ha producido un cierto, vamos a llamarlo, caldo de cultivo propicio para que una amenaza así se haya podido plantear, se haya podido concretar. A Demóstenes, que quizá tuvo cierta influencia de la medicina del momento, de la medicina llamada hipocrática, le gusta mucho hacer comparaciones
con el mundo de la medicina, con el mundo de la enfermedad, también con el mundo del deporte, y alguna vez con un querido colega y amigo de la Complutense hicimos una especie de trabajo sobre el léxico deportivo en Demóstenes. Es una mentalidad, la de Demóstenes, muy de la medicina, pero también del mundo del deporte, ¿no? Bueno, pues, como les decía, él considera que Grecia está enferma y que eso es lo que realmente está nutriendo de fuerza a Demóstenes, a Filipo. O sea, Filipo es un gran estratega, es un genio de la estrategia militar, pero Grecia le está poniendo fáciles las cosas. Dice en la tercera filípica que Filipo es como una enfermedad, como un ataque que cae sobre el resto de los griegos que están enfermos. ¿Y de qué están enfermos el resto de los griegos? De discordias internas. No hay unidad. Los griegos están desunidos y en esas condiciones no van a poder hacer frente a la amenaza militar que supone Filipo. En el texto siguiente, que ya es un texto más tardío, es un texto del discurso sobre la corona, que dicen que es probablemente el discurso más elaborado desde el punto de vista estilístico de Demóstenes, cuando ya se ha producido la derrota en Queroneas del 338, este discurso sobre la corona lo escribe 8 años después. Se llama corona porque, a pesar de que los atenienses, los griegos, fracasaron, le quisieron homenajear, rendirle un tributo a Demóstenes concediéndole una corona simbólica de oro. Y la otra facción que había en Atenas en este momento, que era más proclive a llegar a pactos con Filipo, ¿no?, que estaba liderada por Esquines, pues consideraba que Demóstenes no se había merecido la corona, que al contrario había conducido a Grecia a un sacrificio innecesario, haciendo que los griegos formasen pues eso, un ejército coaligado contra Filipo, que finalmente fue derrotado. Entonces, a pesar de eso, fíjense, los atenienses quisieron premiar a Demóstenes por su trayectoria política, y él reflexiona sobre este momento y vuelve sobre esta idea de la enfermedad. Texto número 10. Las ciudades griegas estaban enfermas porque los políticos se dejaban sobornar y corromper por el dinero, mientras que los ciudadanos no preveían nada, seducidos por la pereza y la indolencia cotidianas. Este es, a juicio de Demóstenes, lo que ha propiciado el auge de Filipo. Aparte de su genialidad militar, por así decirlo, es esta doble responsabilidad que hay en los propios griegos, tanto al nivel superior, al nivel de sus políticos, como al nivel de los ciudadanos, digamos, de a pie, de la calle. Los políticos, porque no miran el interés colectivo, se están dejando seducir. Demóstenes critica mucho a Esquines porque piensa que él y su partido defienden este acercamiento a Filipo no porque estén convencidos de que esto sea lo mejor para Atenas, para Grecia en su conjunto, sino porque Filipo directamente les está pagando, les está sobornando. Pero también hay una responsabilidad en los ciudadanos. Los ciudadanos están sumidos en la indolencia, en la pereza, no prevén nada. Esta doble nivel de responsabilidad me parece también muy interesante, si luego vamos a abrir un debate, ¿no?, sobre qué responsabilidad en las situaciones que puedan ocurrir se deben, pues, a las instancias más altas, institucionalmente hablando, y cuáles a los ciudadanos, digamos, más que somos la mayoría, ¿no? En el texto siguiente, texto número 11, concreta cuál es la causa de esta debilidad intrínseca
que tiene Atenas y que tiene Grecia. Algo que funcionó en el siglo anterior, Demóstenes está convencido que en el siglo anterior los atenienses y los griegos se comportaban de otra manera. Y eso fue lo que les dio, en definitiva, la victoria sobre los persas, porque recuerden que el siglo V se abre en Grecia con una invasión también de una potencia exterior, la de los persas, con Jerjes. Si han visto la película 300, pues bueno, recrea muy bien esta resistencia de los griegos frente a un nuevo ataque exterior. Y sin embargo, esta integridad, vamos a llamar moral, ética, fue lo que a juicio de Demóstenes hizo que los griegos, contra pronóstico, pudieran rechazar a una potencia militar que en aquel momento, comienzos del siglo V, era muy superior a Grecia, eran los persas, ¿no? Pero entonces, dice Demóstenes, era el pueblo el que dominaba a sus políticos, manejaba a los políticos, no como ahora, que son los políticos los que manejan a su antojo al pueblo. Como ven, Demóstenes es un autor que puede ser conflictivo, porque cuando hablamos de griegos, pues hablamos de Homero, de Sófocles, de Platón, ¿no? Pero cuando estamos con textos de Demóstenes nos está interpelando también a nosotros en nuestras raíces más institucionales, ¿no? Nuestro papel es como ciudadanos, nuestra responsabilidad como ciudadanos, la responsabilidad de los políticos, ¿no? Son cosas muy actuales. El tema de la corrupción. Como ven, la cita explícitamente, la corrupción de los políticos como una de las causas que está engrandeciendo, haciendo fuerte a Filipo. En el texto número 12 es un texto que en su lengua original, las traducciones que les he presentado son mías, las que se publicaron en la traducción de Acal, ¿no? Pero les garantizo que son un palidísimo reflejo de la potencia que tiene el original griego, ¿no? Había, varones atenienses, algo en las mentes de la mayoría que ahora no hay. Algo que venció al dinero de los persas. Los persas también quisieron corromper a los griegos para que se dejasen invadir. Y sin embargo, los griegos rechazaron esa corrupción y plantaron cara a los persas, ¿no? Algo que conducía libre a Grecia. En definitiva, esta integridad moral es la que en el siglo anterior hizo que Grecia mantuviese su libertad frente a la amenaza de los persas, y que nunca era derrotado en ninguna batalla naval ni terrestre. Esta fuerza moral se proyectaba también a la fuerza militar, era como su extensión natural. Ahora, sin embargo, como falla lo uno, falla también lo otro. Ahora, sin embargo, esto ha desaparecido y todo se ha echado a perder. El texto es muy claro, ¿no? Frente a lo que ocurría en el siglo anterior, los griegos, los atenienses, ahora tienen una debilidad intrínseca de tipo moral que les hace ser casi una presa fácil de Filipo y sus ansias de expansión militar. En el último texto de esa página, en el texto número 13, vuelve Demóstenes, como les anticipaba antes, a la metáfora de la enfermedad. Y dice Demóstenes algo muy curioso. Los países, las ciudades, son como cuerpos, que parecen a veces que están sanos, pero que en realidad están enfermos. Pero esta enfermedad no sale a la luz fácilmente. Tiene que haber un episodio exterior que la manifieste. ¿Cuál es ese episodio exterior? Una guerra cerca de tus fronteras. Porque de la misma manera, dice Demóstenes, que en los cuerpos, mientras se tiene salud, nada se advierte, pero cuando sobreviene una enfermedad, todo se resiente, así también en las democracias y en las tiranías. Esto es un diagnóstico que
universal, se aplica a todo tipo de sociedades. Mientras las guerras se hacen fuera, los males son invisibles para la mayoría, pero cuando se traba una guerra limítrofe, muy cerca de tus fronteras, todo eso se hace manifiesto, todo se hace evidente. Quizá eso, intento glosar yo, si me lo permiten, a Borrell. Nos parecía que la Unión Europea era una institución muy sólida y, sin embargo, cuando ha surgido una guerra en las fronteras, en Ucrania, nos hemos dado cuenta de la debilidad de este proyecto, ¿no? Es una pregunta simplemente que dejo en el aire, ¿no? Ocurre también que cuando hay un problema, a veces las personas, los pueblos, consideran que eso está demasiado lejos, que eso es como el granizo, como una tormenta. Cada uno lo que piensa es, bueno, esa tormenta nos queda lejos, no nos afecta, ¿no? Y a mí al menos me parece que contemplan a Filipo del mismo modo que el granizo, cada cual rogando para que no descargue sobre ellos, pero no intentando nadie hacerle frente. Esto es clarísimo, ¿no? El texto que sigue de la primera Olintíaca, el texto número 15, incide en esa idea. Por los dioses, ¿quién de vosotros es tan tonto que no sepa que la guerra de allí llegará hasta aquí si nos descuidamos? Claro, si Filipo está amenazando a los olintios, bueno, ¿qué le importa a un ateniense que está 300 o 400 kilómetros más al sur? Pero es una cuestión de tiempo. Esa tormenta que está descargando ahí pronto va a llegar hacia la borrasca, la va a traer hacia el sur, ¿no? Bueno, no voy a hablar mucho de borrascas. Un buen nombre para una borrasca, Filipo, ¿verdad? Ahora que hay tantos nombres, ¿no? Pues una borrasca de estas que nos entra, un tren, podrían llamarle Filipo. El texto que sigue a continuación, que es de los más extensos, les he querido extractar mucho los textos para concentrarlo en una página por los dos lados, ¿no? Este probablemente es uno de los más largos, ¿no? Es de la primera filípica, casi del comienzo del proemio. Con ese estilo tan inconfundiblemente demosténico, con esas preguntas directas, ¿no? Porque lo peor que tiene un orador es cuando el público se desconecta de lo que dice. Y Demóstenes está continuamente haciendo preguntas para que no sea simplemente, pues eso, un monólogo del orador, una especie de mensaje que está lanzando a otros, sino como intentando dialogar con él, ¿no? Y cuando tengan ustedes discursos de Demóstenes, verán que hay muchas preguntas. Las llamamos preguntas retóricas, pero son más que preguntas retóricas, ¿no? Porque muchas veces parece que son preguntas directas a la gente que en esa PNIX, en esa asamblea que antes hemos visto, no físicamente, pues estaban escuchando el discurso. ¿Cuándo, pues, varones atenienses, cuándo haréis lo que se debe? ¿Y qué cosa más novedosa podría contarse que un hombre macedonio derrotando a los atenienses y gobernando los asuntos griegos? Por aquel momento corrió la noticia verdadera de que Filipo había tenido un percance en una batalla y efectivamente perdió un ojo y quedó malherido de una pierna. En estas excavaciones de Vergina, ¿no?, que les he comentado, una de los protectores de las piernas de oro que han aparecido es más corto que otro. Entonces consideran que podemos estar ante los protectores de las piernas del propio Filipo y que había tenido ese problema en la pierna que le había quedado más corta y por eso hay esa descompensación entre las espinilleras, ¿no?, para decirlo en argot deportivo, ¿no? Bueno, pues corrió la noticia no que había quedado herido, sino que había muerto. Y él pregunta, ¿ha muerto Filipo? Y dice esto que es realmente tremendo. Pues si algo le ocurre a él, prontamente vosotros haréis otro Filipo, porque él no se ha engrandecido tanto por su propia fuerza como por nuestro descuido. Es lo que decíamos al principio. Lo que alimenta a Filipo no es
su potencia militar, que la tiene, sino esta desidia, este mirar hacia otro lado, esa falta de valores éticos, morales de los atenienses, de los griegos, eso es lo que realmente nutre la fuerza de Filipo. En el texto siguiente es una pena porque el español es imposible reflejarlo esto en la traducción. Dice Demóstenes: por ahora Filipo ha vencido a nuestra desidia y descuido, pero la ciudad no la ha vencido. Tampoco vosotros estáis derrotados, sino que ni siquiera os habéis movido. Es un texto que yo creo que suena a algunas personas que están aquí en la sala, ¿no?, porque les cayó en un examen. Bueno, es un juego de palabras entre el verbo griego que significa mover, que es kinein, de ahí viene cinético, ¿no?, la gente de ciencias, todo lo que tiene que ver con el movimiento, el cine, porque es el movimiento de las imágenes, y el verbo vencer, que en griego se dice nikein, que no ha dejado muchos derivados. En alguna marca deportiva que no cito, de zapatilla deportiva, está el nombre, ¿no?, Victoria, pero en griego. Lo vamos a decir en griego, que así no se ve. No me podéis decir que estoy haciendo publicidad, ¿no? Nike. Nike significa victoria, y es el sustantivo relacionado con el verbo nikein, que significa vencer. Entonces le dice: vosotros no habéis sido vencidos, nikein, sino que es que no os habéis movido, kinein, nikein, kinein. Pues ese juego de palabras en español ni en ninguna lengua se puede reproducir, ¿no? Hay que poner una nota y decir: aquí el orador está haciendo este juego de palabras en griego, porque son dos palabras que se parecen mucho, pero que son contrarias, ¿no? Desde luego, Demóstenes tiene muy claro, y en esto sí que tuvo la previsión, de que iba a ser un combate definitivo, a vida o muerte, dice él. Porque Filipo, texto número 18, no quiere poner la ciudad bajo su mando, sino destruirla completamente, ya que sabe perfectamente que ser esclavos es algo que vosotros no queréis, ni aunque llegarais a quererlo, sabríais, pues estáis acostumbrados a mandar. Conviene, pues, haceros a la idea de que el combate es a vida o muerte. Filipo no es un político más que quiera extender su dominio a unas zonas más o menos de su influencia, de su interés, sino que lo que realmente es quitarle la libertad a los atenienses, a todos los griegos, y convertirlos en esclavos. Esto para un griego eran palabras, bueno, para cualquiera, ¿no? Son palabras mayores. Filipo nos quiere esclavizar y nosotros mirando hacia otro lado. No reaccionamos. En descargo de los griegos, de los atenienses, hay que decir que la guerra del Peloponeso, con la que acaba el siglo V, que antes comentábamos, esa guerra civil entre griegos, entre espartanos, sus aliados, los atenienses y los suyos, fue realmente una guerra traumática que terminó con la victoria espartana, pero fue una victoria que llamamos pírrica, es decir, que incluso el vencedor quedó muy debilitado. Los 50 años siguientes del siglo IV hubo intentos por Esparta por asentar su dominio sobre toda Grecia, pero no lo consiguió. Los tebanos, que son otra de las grandes ciudades griegas, también lo intentaron y también fracasaron. E incluso los atenienses se recobraron un poco de la derrota de la guerra del Peloponeso y hacia el 375 quieren poner otra vez en marcha el imperio ateniense, ¿no? Pero tampoco lo consiguen. Hay una especie de vacío de poder en Grecia, que es lo que también aprovecha Filipo de Macedonia desde el norte. Macedonia hasta este momento no había prácticamente desempeñado ningún papel relevante en la historia de Grecia. Y aparece esta supuesta amenaza y los griegos dicen: no, mira, ya hemos pasado por demasiados problemas, ¿no?
primero las guerras médicas, luego la guerra del Peloponeso, luego esos años, en la primera mitad, intentando una ciudad u otras dominar a los demás y sin conseguirlo. Y quizá era más cómodo pensar que esa amenaza estaba demasiado alejada y que nunca nos iba a afectar a nosotros directamente, ¿no? Pero claro, Filipo para Demóstenes es una amenaza real como nunca ha tenido Grecia hasta ese momento. Es un personaje insolente. La palabra que emplea aquí en griego Demóstenes es hibris, que es la palabra que en español, por ejemplo, da híbrido, ¿no? Es, pues eso, una mezcla de soberbia, de altanería, pero también un personaje ambicioso. Y además son características que siempre Filipo despliega en sus relaciones con los demás pueblos. Les he puesto entre paréntesis, en el texto 19, lo ven aquí, es una lectura de un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid. He visto antes de empezar la sesión esta a una antigua alumna de crítica textual y de paleografía, que me recordaba cómo leíamos en clase pues algunos manuscritos, ¿no? No es muy conocido, pero en España tenemos manuscritos de Demóstenes, que tienen el texto manuscrito posteriormente, durante la Edad Media, durante el Renacimiento, ¿no? Pero tenemos casi 12 manuscritos con el texto griego de Demóstenes que apenas han sido leídos. Y uno de estos manuscritos que tenemos en la Biblioteca Nacional de Madrid, ahí en Colón, pues tiene una parte que no da el resto de manuscritos y que probablemente sea una parte, por el estilo que emplea, por la forma en que se expresa, que sea original del propio Demóstenes. Es decir, tenemos el caso para reivindicar también la importancia de cuidar y de estudiar el patrimonio cultural en general de nuestro, ¿no? Y en este caso de manuscritos griegos, como es el caso de Demóstenes. Es el 4647, que es un manuscrito copiado por un gran humanista de comienzos del siglo, de mediados del siglo XV, Constantino Láscaris, de los que tienen que huir de Constantinopla cuando es tomada por el poder otomano, viene a Europa y se tiene que ganar la vida copiando manuscritos, porque él se trae manuscritos muy antiguos de Bizancio, de Constantinopla a Europa, y con esos manuscritos da clases de griego, copia para clientes. Pues uno de los manuscritos de Láscaris, uno de esos manuscritos de Demóstenes lo tenemos y nos da una variante muy buena, muy plausible. Es decir, probablemente este manuscrito contenga texto original de Demóstenes que no tienen el resto de los manuscritos que se suelen utilizar en las ediciones de Demóstenes. Si me permiten este pequeño excursus, digamos, textual, ¿no? Bueno, ya tenemos que ir poco a poco, ¿no? Terminando, para dejar paso a ustedes. De manera que Filipo es retratado como un personaje soberbio, insolente, con una ambición desmesurada de poder, que no pretende únicamente dominar un territorio, sino esclavizar al resto de los pueblos. Y contra eso es que se levanta Demóstenes y con sus discursos es con los que intenta zarandear, si me permiten la expresión, a los griegos, a los atenienses que lo escuchan, para que por fin hagan algo juntos contra esa amenaza cierta. Demóstenes está convencido que esa ambición de poder es lo que motiva las guerras, motiva los cambios que se producen en la historia. Lo tiene muy claramente expresado en el texto número 20. Y se mostrará que las situaciones cambian por culpa de los que siempre ambicionan más poder. Demóstenes viene a decirnos las cosas están tranquilas cuando cada pueblo se limita a vivir, digamos, dentro de sus fronteras, a conseguir lo mejor para sus ciudadanos, pero cuando un pueblo, una potencia, se lanza hacia otra que considera más débil, ahí vienen los problemas, ahí vienen las guerras, los conflictos armados, y ante eso hay que reaccionar según Demóstenes. Frente a esta situación,
que Demóstenes probablemente este análisis de la historia en la que sitúa la ambición de poder, el querer dominar más como el gran motor de la historia, de los problemas en la historia, esto en griego se llama pleonexía, que literalmente significa querer tener más. Entonces, esto es lo que, a juicio de Demóstenes, fastidia, si me permiten esta expresión coloquial, todo el panorama internacional. Cuando alguien quiere ejercer, tomar más poder. Y eso ya provoca reacciones en cadena, de pueblos que reaccionan o que contraatacan de otra manera. Bueno, ¿qué les voy a decir viendo el panorama actual, ¿no? ¿Cómo debería ser? Pues debería ser lo contrario. La buena voluntad debería ser lo que primase en las relaciones entre los pueblos, lo que en griego se llama la eunoia, la buena voluntad. El texto 21, que también es un texto relativamente extenso, lo dice expresado de esa manera maravillosa por Demóstenes. Cuando por efecto de la buena voluntad la situación se consolida y a todos los que participan en la guerra conviene lo mismo, los hombres están dispuestos a soportar las penalidades y aguantar. La buena voluntad, la mutua fe recíproca entre las ciudades, entre los pueblos, eso hace que la gente esté dispuesta a arrostrar sacrificios. Pero cuando alguien como ese, se está refiriendo a Filipo, muchas veces Demóstenes han visto que en varios textos tengo que poner el nombre de Filipo entre paréntesis porque no lo menciona. Es un gesto hasta despectivo de Demóstenes no querer pronunciar el nombre de su rival y dice ese que amenaza, ese que no es un griego, ¿no? Para indicar ese desapego, ¿no?, hacia la figura de Filipo. Pero cuando alguien como ese se engrandece por su ambición de poder, pleonexía, el primer pretexto y un pequeño tropiezo, todo lo trastorna y echa por tierra. Aquí, sin embargo, con este lenguaje metafórico, probablemente tomado del deporte, del deporte ecuestre, bueno, esto es una hipótesis, ¿no? No la pueden dar tampoco por segura. Yo creo que aquí Demóstenes está jugando con el nombre de Filipo. Filipo significa, literalmente, filos, amigo, hipos, que es la palabra que está, por ejemplo, en hípica, es el amigo de los caballos. Entonces, claro, a nosotros, en principio, Filipo y caballos no nos suena mucho, pero a un griego sí que le sonaba. Dice, Filipo se va a tropezar y se va a caer, porque es como un caballo desbocado, como la canción aquella de el caballo. Bueno, es una yegua, ¿no? La yegua. Filipo es un caballo desbocado, que parece que no hay quien le eche el freno, pero nosotros vamos a ser los que les vamos a echar el freno. Por eso dice el tropiezo, ptaisma, que es el tropiezo especialmente del caballo. Y los últimos tres textos, 22, 23 y 24, los he dejado hacia el final porque es lo que piensa que Demóstenes ha hecho cuando valora lo que ha sido su postura política, su papel en todo este conflicto, ¿no? Pues se presenta como alguien que se ha sentido muy solo, como hablando ante sordos, ¿no?, diríamos, en expresión coloquial. Yo fui el primero y el único que subí a la tribuna, a esa tribuna que antes les he presentado, esa humilde tribuna de piedra, ¿no?, el único que ha visto este problema, que ha tenido la valentía para afrontarlo y para decir a los griegos y a los atenienses cosas que a lo mejor no eran muy gratas de oír, ha sido él. Esa sensación al mismo tiempo de soledad y también de cierto martirio, ¿no?, vamos a llamarlo así, ¿no? Y esta capacidad que Demóstenes ha tenido de anticiparse a lo que va a ocurrir, a predecir lo que iba a ser el problema que se les iba a venir encima, viene sobre todo por la integridad ética de Demóstenes. Todo eso en lo que aparezco, previendo mejor que los demás, se debe a que hago gratis mis estimaciones y cálculos. Que un político haga las cosas gratis, yo creo que es de elogiar, ¿no? Y nadie podrá hallar ningún beneficio particular ligado a mi actividad política. Los políticos tienen que ser íntegros y, a ser posibles,
hacer las cosas gratis. Como decía el otro, ahí lo dejó. Y ya nuevamente, como cierre, en el discurso sobre la corona, cuando él, desde la amargura de ver que los griegos se unieron, plantaron cara a Filipo, pero finalmente fueron derrotados por Filipo y su hijo Alejandro, con esa amargura, pero también con esa tranquilidad en la distancia, resume lo que ha sido toda su trayectoria, ¿no? Todos estos casi 25 años de trayectoria política. Ver los asuntos en sus comienzos, preverlos y predecirlos a los demás, eso lo he hecho yo. Y también reducir al mínimo las vacilaciones de cada uno, perezas, ignorancias, rivalidades, que son vicios políticos inherentes a todas las ciudades, y por el contrario, exhortar a la concordia y amistad y al deseo de cumplir con el propio deber. También eso lo he hecho yo. El discurso de la corona se puede considerar prácticamente el último discurso de Demóstenes, y ven que en este párrafo ha querido resumir toda su carrera como además en un doble anillo, ¿no? En el primer anillo, hasta eso lo he hecho yo, ha insistido, ha resumido lo que ha sido su papel más intelectual, analizando la situación, previendo cuál podía ser el desarrollo de esa situación, pero sin embargo en el segundo ha insistido en esa misión, volviendo al símil de la medicina, más terapéutica. No solamente es una cuestión intelectual, sino que él ha intentado ser un vehículo de concordia, de unidad, tanto en el interior, dentro de la ciudad, como hacia el exterior, con el resto de los griegos. Y vean ustedes que repite la misma expresión porque las pone al mismo papel. Es tan importante en un político que sea intelectualmente solvente, que haga un buen diagnóstico y establezca un buen remedio para una situación, pero también esa otra labor, digamos, más ética, más moral, de no producir discordia entre los ciudadanos, sino con lo contrario, buscar elementos que aunan las voluntades, ¿no? Buscar ese término que puede satisfacer a las distintas partes que siempre hay en las sociedades. Bueno, volvemos al principio, nosotros también en anillo, ¿no? Volvemos a la misma estatua con la que comenzamos, y ahí les he puesto la que parece ser la inscripción que había en esa estatua, ¿no? Le hicieron en homenaje a Demóstenes una vez muerto, ¿no? A los 50 años aproximadamente, hacia el 280, le hicieron esta estatua que pusieron en el ágora, ahí debajo de la Acrópolis, y debajo de la estatua este epigrama: si hubieras tenido, Demóstenes, una fuerza pareja equivalente a tu espíritu, nunca a los griegos habría dominado el Ares macedonio. El Ares es el dios de la guerra, macedonio es Filipo, ¿no? Los atenienses, los griegos, se dieron cuenta que lo que a Demóstenes le faltó fue la fuerza militar que sí tuvo Filipo. En cierta manera fue un combate desigual entre alguien que tiene la palabra y alguien que sobre todo tiene la fuerza militar, ¿no? La fuerza de los ejércitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, muchas gracias, Felipe, ha sido muy interesante y bueno, yo creo que ahora también llega el segundo punto fuerte, ¿no? Que es que con la cantidad de pistas que nos ha dado y de pie que nos ha dado Felipe, pues podamos abrir el debate, ¿no? Hacer esos paralelismos. Yo casi iba a empezar con uno que no tiene que ver tanto con la actualidad, sino con cómo se ha interpretado, cómo se ha recibido, ¿no? Estas ideas de Demóstenes a lo largo de la historia, ¿no? Hablabas tú de esa traducción en mediados del siglo XV sobre sus textos, en una época en la que el conflicto bélico, ¿no? Y las grandes monarquías también están asentando su poder, ¿no? En un proceso que va bastante en contra de las opiniones de Demóstenes. Sí, efectivamente,
la época esta, por ejemplo, la fecha en la que del manuscrito este de la Complutense es la que tú apuntas, ¿no? Mediados del siglo XV, se ha producido la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Eso produce un gran éxodo de griegos, de intelectuales hacia Europa, y ese es uno de los momentos en los que se traduce a Demóstenes, se imprime a Demóstenes, porque, como tú apuntabas, parece que hay un nuevo paralelismo de una civilización que está siendo amenazada por otra. Y sí, eso es así, ¿no? Demóstenes, dentro de los autores clásicos, les decía al principio, es un autor un poco singular, porque, claro, los paralelismos con las situaciones políticas de cada momento se prestan más, pues, a otros autores, como pueden ser los autores de teatro o los autores de la épica, ¿no? O sea, un autor que nos habla, pues eso, de los problemas de las ciudades, de los políticos, de los ciudadanos y de lo que puede ocurrir o no cuando otra potencia exterior amenaza sus fronteras con otro mundo de valores, pues eso es algo muy actual y es fácilmente, digamos, transponible a la situación actual. Esto ha sido un punto fuerte y un punto débil de Demóstenes. Por ejemplo, dentro de los autores griegos, Demóstenes en España, por ejemplo, es de los que más tarde se ha traducido de manera completa. La primera traducción completa de Demóstenes en España es de 1980. Lo hizo un catedrático de la Universidad de Salamanca, al que también quiero rendir homenaje desde aquí, ya fallecido, Antonio López Eire, en la editorial Gredos, y es muy curioso, ¿no?, que en España no hayamos dispuesto de una traducción completa de Demóstenes hasta este momento. Sospecho, pero claro, son hipótesis de trabajo, que claro, el poder, cualquier poder, no ha mirado con buenos ojos a Demóstenes. Sobre todo cuando es un autor que habla de libertad, de democracia, y uno repasa cuál ha sido la historia de España, ¿no? Y el nombre que además, para más INRI, como se suele decir, han llevado muchos de los reyes de España, ¿no? Que es Felipe. Es tal la posibilidad que hay de manipular, de adaptar, que hay una edición antigua en la Biblioteca Nacional que tiene uno de estos pasajes, esto de Filipo es un tirano que quiere esclavizarnos todos, que en el margen, en francés dice, como el Imperio Español. Evidentemente, quien ha puesto esto, pues se sentía como en unos momentos en que España imponía sus dominios en el exterior, tercios de Flandes, etcétera, ¿no? Y alguien ha sentido que eso que está diciendo Demóstenes en ese momento de los griegos, pues se lo está él asimilando, ¿no? Y lo utiliza como arma política, ¿no? Arma incluso, diríamos, de propaganda. Esto es muy curioso lo que ocurre con Demóstenes, ¿no? Y claro, durante momentos en España en que no ha habido un marco de libertades, Demóstenes no ha sido un autor muy favorecido, ¿no?, por el poder, sea de la ideología que sea, ¿no? Porque es un poder realmente de empoderamiento de la ciudadanía. Y el empoderamiento de la ciudadanía, pues, puede tener distintos perfiles y distintas ideologías, ¿no? Ya por ahí. Sí. De todas las afirmaciones que hace Tucídides, que ha coincidido con algunas de las traducciones que ponen en el texto, en la que dice los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Sí, fijaros, sí, perdona. Sí, entonces en esto pues también ciudadanos como nosotros, pues ahora en este momento también nos toca en el día a día, en la cotidianidad, como también diría Demóstenes, ¿no? Y que sí que es verdad que también incluso entre nosotros, por ejemplo en esta sala, cuando uno entra, por ejemplo, cuando dice Demóstenes que la virtud comienza con la comprensión y se cumple con la valentía, pero yo he visto que urbanidad muchas veces no, porque tenemos todos los bolsos, las carteras, todo encima de los otros asientos que podrían ocupar todas otras personas cuando vienen un poco tarde y
y hay sitio de vagones, no me ido allí. Entonces yo comprendo esto a partir de lo más pequeño que somos entre nosotros, un poco de que hemos pedido esa lucha, esa humanidad, cada uno, como decía al principio, decía, los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben. Y aquí en esta pequeña es como esas relaciones para más grande en el país y en lo que es curioso porque la frase que has pronunciado de Tucídides la pronunció el mes pasado el primer ministro de Canadá en el foro de Davos. Lo pueden buscar en internet, justamente esa frase la pronunció, ¿no? Que también nos indica la actualidad que tienen los griegos, en este caso es Tucídides. Efectivamente, usted se ha referido, o te has referido, nos tuteamos todos, si os parece, si les parece. Tucídides ha ejercido mucha influencia en Demóstenes. Las fuentes antiguas dicen que Demóstenes había aprendido la guerra del Peloponeso de memoria. Son 8 libros. La memoria de los antiguos era más potente que la nuestra, ¿no? Pero aprenderse 8 tomos de la historia de la guerra del Peloponeso, eso indica el interés con que Demóstenes leyó los análisis de Tucídides. Y esto de que en el tablero, digamos, de la política exterior hay imperialismos que chocan y que él considera que es la raíz última de la guerra del Peloponeso, es lo que también Demóstenes aplica al momento que a él le toca vivir, porque Demóstenes es 50 años posterior a Tucídides, ¿no? Efectivamente, él está convencido de que hay un choque de imperialismos y que tú te referías al papel de los ciudadanos. Sí. Para Demóstenes es claro que si los ciudadanos no asumen su protagonismo, las cosas no van a cambiar. De nada. Marco Antonio. Justo. Que habla de una forma majestuosa sobre la tiranía y sobre pero yo digo, es una pena que no se estudie más todo esto de filosofía clásica en las escuelas o en el instituto, porque creo que es un poco más importante, mitología griega, y no sé por qué quizás no llegamos a esa idea de que es el origen de Europa y es el origen de la civilización occidental. No entiendo por qué pues estamos de alguna forma retrocediendo en este tipo de temas. Era un poco su opinión. Sí, no puedo menos que estar de acuerdo contigo, con usted, ¿no?, sobre lo que estás diciendo, ¿no? Claro, cuando uno ve una potencia militar avasalladora, dices, ¿cómo puedo yo con las palabras, ¿no? Y es esto lo que reflejaba el epigrama que los griegos pusieron, ¿no?, como homenaje a Demóstenes en su estatua, ¿no? Una cosa es la fuerza de las palabras y otra es la fuerza militar, ¿no? Pero tampoco hay que subestimar la fuerza de las palabras. Tú has citado el caso de Churchill, ¿no? Y los discursos de Churchill también tuvieron su contribución en la derrota finalmente de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y en la resistencia de los ingleses, ¿no? Sin esos discursos de Churchill, ¿no?, esas frases que han quedado, ¿no?, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Efectivamente, como tal, una frase, una palabra no se puede oponer a una bomba que te están tirando, ¿no? Pero a la larga sí que tiene la capacidad, yo creo, de modelar, de concitar los espíritus, las voluntades, ¿no? Entonces, ese poder del logos, de la palabra, aun estando de acuerdo en que no se puede, como tal, no puede parar una amenaza militar, pero sí. Y sobre el papel de las humanidades, pues yo también, claro, estoy de acuerdo contigo, ¿no? La cultura clásica no solo es mitología, no solo es literatura más de ficción, ¿no?, sino también toda la parte de literatura política es importante y además de mucha actualidad, ¿no? El caso de Demóstenes yo creo que es muy claro de cómo algunas de estas frases parecen dichas pensando en el momento actual, ¿no?
Cuando habla de la corrupción de los políticos, de que falta gente que haga gratis la gestión, ¿no? Pues hombre, esto suena muy, muy, muy actual. Completamente de acuerdo. De nada. Creo que han quedado alguna copia, ¿eh? Si está interesada. Bueno, pues ¿qué puedo decir, no? Efectivamente, la palabra libertad está impregnando continuamente las frases de Demóstenes. Es una libertad entendida en eso, ¿no? Demóstenes, como un griego, no concibe al ser humano sin el ejercicio de su libertad. Antes decía en uno de los textos, es que Filipo quiere convertirnos en esclavos, en personas que no tienen libertad. Lo que tú planteas es un problema que yo no soy politólogo, evidentemente, ¿no? Pero a veces la libertad se puede utilizar para atacar la propia libertad. Ese es un dilema y es una paradoja importante, ¿no? Sí, a veces el peor enemigo es uno mismo, ¿no? La democracia a veces... Es un tiempo que tenemos... el que estamos viviendo, maravilloso en muchas cosas, pero como también saben, complicada. Las redes sociales dan o quitan libertad, por ejemplo. Ahí cada persona tendrá su experiencia directa e indirecta, ¿no? Es decir, nos movemos siempre en terrenos complicados, en arenas movedizas, ¿no? Yo he querido, digamos, despojar esta charla de cualquier partidismo político, si me quieren permitir la expresión, ¿no? He querido hablar simplemente de ciudadanía, de integridad moral, de honestidad de los políticos, de democracia en el sentido limpio, como tú comentabas, ¿no? De la palabra libertad. Pero es cierto que la libertad está amenazada, ¿no? Y son muchas las amenazas que podemos constatar, ¿no? Algunas amenazas son evidentes, ¿no? Y por eso ponía aquí el ejemplo de Borrell avisando a Europa de lo que puede suponer Putin en Rusia, el mundo de valores que tiene Putin y cómo él concibe las relaciones, ¿no? O tú has incidido pues en Milei, ¿no? Por ejemplo, que desde el nombre del liberalismo es curioso cómo un liberalismo a ultranza puede ir contra la propia libertad, claro. Si obligas a las personas a trabajar 12 horas diarias, ¿qué libertad les dejas para cultivarse, para descansar, para su ocio, ¿no? Es un debate complicado, ¿no?
en mi postura y me reafirma en que estoy en el lado correcto y además, como digo, consciente como soy de la importancia de las palabras y consciente del problema que tenemos delante, yo he optado por hacer uso de mi palabra cada vez que puedo y lo he utilizado de esa manera, a la manera de Demóstenes, si se me permite. De una manera particular, y bueno, pido disculpas si he utilizado el tema partidista, pero realmente me siento como Demóstenes en esta Cada persona tiene su ideología y su manera de ver las cosas, respetable, ¿no? Pero yo creo que hay algo que nos puede unir. Yo en esto voy a hacer también de Demóstenes en esa exhortación a buscar lo que nos une más que lo que nos separa, ¿no? Independientemente de la ideología que pueda tener cada persona, más proclive a A o B o a C o no tener ninguna, ¿no? Pues yo creo que sí que estamos de acuerdo en que hay que recuperar una integridad ética, ¿no?, en todos los niveles de la sociedad, ¿no? Una integridad y al mismo tiempo una solidaridad, ¿no? Pensar que no somos ajenos unos a otros, ¿no?, que no somos pequeños mundos aislados, sino que vivimos en un ecosistema, ¿no?, donde nuestra felicidad y nuestra libertad depende de la ajena, ¿no? Yo creo que aquí estamos hoy, sobre todo docentes, ¿no?, en su mayoría, en distintos ámbitos. Yo creo que nosotros trabajamos con la palabra, con las ideas, ¿no?, y sin manipular a nuestros estudiantes, sí que podemos hacer ese esfuerzo de crítica sana, constructiva y de recuperar valores que a lo mejor ahora no están de moda, ¿no? La solidaridad, el respeto al diferente, a las ideas de otro, a encontrar momentos de acuerdo, ¿no?, cuando surgen distintas sensibilidades, ¿no?, y centrarnos en eso frente a las amenazas que nos amenazan a todos, ¿no? Yo creo que en la profesión que tenemos nosotros, sea en secundaria, sea universidad, sea en el nivel que sea, en primaria es de las más importantes. En los países nórdicos lo tienen muy claro, ¿no?, que los profesores, incluso de los niveles más elementales, son cruciales para la salud de una sociedad, ¿no? Aquí yo creo que todavía no hemos llegado a eso, ¿no? O menos. A la valoración del docente, ¿no? Y sobre todo a la valoración de las humanidades. Las humanidades es lo que nos puede dar ese acercamiento a estas grandes mentes, a estos grandes cabezas, ¿no?, que tuvieron los griegos, que tuvieron los romanos. Antes hacías tú una alusión a Cicerón. Es curioso cómo Cicerón, defendiendo la libertad de la República Romana, dirige sus discursos contra la amenaza que él ve en aquel momento, que es Marco Antonio. Y por homenaje a Demóstenes llama a sus discursos no antoninas, sino filípicas también. Porque él considera que el debate, el conflicto que se produjo en Grecia en el siglo IV se está produciendo ahora en la Roma del final de la República. ¿Más intervenciones? Vale. Una antigua alumna. Suavizan eso de que Filipo, eso como que lo omiten. Parece como si hubiera habido un poquito de censura ahí, no sabemos cómo, y esas tintas gruesas sobre Filipo de que siempre es un insolente, siempre intenta extender esa frase ha quedado muy atenuada, y solamente en el manuscrito de la Complutense y en algún otro manuscrito europeo, por eso sabemos que no es algo que mete Láscaris de su propia cosecha, ¿no? Está copiando y se siente como inspirado y dice, pues voy a poner aquí yo alguna frase de mi propia, como él sabe griego antiguo, ¿no? No, porque hay otros manuscritos que no tienen relación y la ponen también. Es decir, hay una familia de manuscritos que tienen esta variante del texto demosténico en que oscurece más ese retrato de Filipo, ¿no? Por eso yo os lo he puesto entre paréntesis para que sepáis que si vais a una edición normal no va a venir este texto. ¿Más intervenciones? Nada. A lo mejor Demóstenes le
Sócrates. Sí, eso de Demóstenes yo creo que lo deja muy claro, ¿no? El problema de base casi es la degradación que hay política y ética en estas democracias, ¿no? Que no son capaces de resistir a esta amenaza exterior. Sí, completamente. La verdad que no está siendo un debate, porque yo creo que estamos bastante de acuerdo, ¿no? Bastante de acuerdo desde cada persona con su peculiar óptica, ¿no? Incluso supongo que con su ideología, ¿no? Pero estamos bastante de acuerdo que si no hay no se arma una defensa dentro, es muy difícil armarla también hacia afuera, ¿no? Y ahí es donde los atenienses, los griegos, están flaqueando, ¿no? Son un desastre, se llevan mal entre ellos, cada uno mira por sus intereses, se mueven mucho por el dinero, por la ganancia puntual, ¿no? Y pierden de vista ese horizonte de valores que era lo que realmente era las señas de identidad de la democracia griega, ¿no? También te cedo al momento la palabra, también idealizamos en exceso la democracia griega. Decimos, sí, era una democracia directa en la que los ciudadanos podían intervenir directamente en la Asamblea, en el Congreso de los Diputados, en los tribunales, pero claro, una minoría, que eran los señores mayores de edad, y las mujeres estaban completamente fuera de este sistema. Entonces, ¿qué democracia verdadera es una democracia que consiente la esclavitud, que tiene marginada de derechos civiles a las mujeres y a los extranjeros residentes? O sea, yo a veces cuando hay algún político actual que dice no, esta democracia es muy imperfecta, hay que volver a la democracia griega en sus orígenes, me pregunto, ¿sabe lo que está diciendo? ¿Que quieres volver a una democracia donde las mujeres no voten, donde los extranjeros no tengan derechos, donde se tolere la esclavitud, donde las minorías no sean respetadas, los niños no tengan... O sea, que cuando hablamos de la democracia griega fue una construcción maravillosa, pero le faltó horizontes, digamos, ¿me entendéis, no? Bueno, por el centro ahí también había una pregunta. Por favor, perdón. No es retórica, pero el agradecido soy yo por vuestra atención y, en fin, por la oportunidad de compartir esto con ustedes, con vosotros. Si viéramos el texto en todo su contexto, Demóstenes lo deja muy claro. Se refiere sobre todo a esa integridad ética de los ciudadanos. Los ciudadanos en el siglo anterior no se dejaban corromper por el dinero, buscaban el bien público, no tenían esa pereza, ¿no? Esa indolencia de pasar de... Más que a referirse a grandes pensadores de la época, está pensando en pequeño. En términos de Unamuno diríamos en la intrahistoria de Atenas, en el papel que jugaban los ciudadanos en esa Atenas, ¿no? Que eran mucho más comprometidos con el bien público y con, si era necesario, pues eso, plantar cara a un invasor extranjero como eran los persas que les iban a quitar la libertad.
Efectivamente, la historia parece que termina en el discurso sobre la corona, pero no termina, porque Demóstenes se tiene que exiliar, ¿no? Y desde el exilio, con esas cartas, aprovecho para decir que hace un par de años hemos editado las cartas de Demóstenes con el texto griego y la traducción española, que es la primera edición bilingüe de las cartas de Demóstenes en España, ¿no? Efectivamente ha seguido reivindicando, o sea, Demóstenes es un carácter bastante obstinado, ¿no? Es decir, he fracasado en los hechos. Filipo nos ha derrotado, Alejandro Magno domina Grecia, domina parte de Asia, pero mis ideas siguen ahí. E incluso cuando muere Alejandro Magno, en el 323, desde el exilio, Demóstenes vuelve a Atenas y organiza otra revuelta. Yo me he quedado en el 330, pero 7 años más tarde, Demóstenes vuelve a la carga, ¿no? Fracasa otra vez. O sea, claro, cuando analiza su biografía, su perfil de una persona pues que tenía problemas físicos, que digas, ¿cómo una persona tartamuda se va a dedicar a la oratoria, ¿no? A hablar en público, alguien que tiene una voz más bien, pues eso, débil, ¿cómo va a hablar ante una asamblea de miles de ciudadanos, ¿no? Pues nada, la necesidad, ¿no? Hace... Y se ve también en esto, o sea, Filipo, Alejandro, han ganado en el terreno de los hechos, pero en el terreno de los valores, de las ideas, no. Y eso me parece que también es una lección, ¿no? Es una lección. A veces puede ocurrir que parece que los hechos no nos dan la razón, pero estamos convencidos de que nuestras ideas son las correctas. Las ideas de Demóstenes, ya lo sabes, la concordia entre los ciudadanos, el buscar el bien común, el defender la libertad, porque consideras que sin libertad no hay verdadero desarrollo de la persona humana, ¿no? Todo esto que para nosotros es el imaginario de lo que es un griego, ¿no? No sé si una griega, pero un griego, sí. Por ahí vamos a ir terminando ya. Sí, siguiendo lo que dice el compañero y la lista que yo dejo de Demóstenes, que llegó a San Pablo, a sus cartas a los filipenses, y todo lo que traía justo Demóstenes, San Pablo lo quiso demostrar a sus mismos ciudadanos siglos después, y bueno, pues así había todavía esas guerras y tal y cual, pero al final, bueno, acabó conquistando bastante de ellos, aunque si no se hubiera caído del caballo, como decían, pues... Es curioso que el discurso de San Pablo a los atenienses, no a los corintios, los hace en el Areópago, que está a 5 minutos paseando desde la tribuna, ¿no? Y también es una roca, ¿no? Y ahí es donde le dice, bueno, ese Dios al que vosotros le habéis puesto un altar, que no sabéis su nombre, ese es el que os vengo yo a predicar, ¿no? Y entonces les lanza a los atenienses el mensaje cristiano y aprovechando esa cosa, ¿no? Y muy cerca del sitio este que os he proyectado antes. Bueno, pues yo quiero reiterarme en el agradecimiento sincero por por su presencia, disculpad, bueno, hemos quedado que nos tuteábamos, ¿no? Por vuestra presencia aquí, no sé, por el interés que me ha parecido que estas reflexiones han suscitado. Los textos son los importantes aquí, ¿no? Lo que yo pueda añadir son pequeños comentarios, pequeños escolios, siguiendo con los manuscritos. Y nada, muchas gracias. Ánimo a los docentes en vuestra labor, en vuestra labor muchas veces ingrata, dura, sacrificada, pero que sepáis que muchas veces cuando las personas se hacen mayores, sobre todo recuerdan a sus profesores. A sus profesores. Podemos tener la tentación de pensar que aramos sobre agua, es decir, que no dejamos nada, pero sí que quedan las cosas, ¿no? Entonces, sembrad en vuestros estudiantes cosas buenas que seguro que les hará buenas personas y buenos ciudadanos. Un agradecimiento especial a mis exalumnos que veo por aquí, colegas también, y sobre todo, como decía al principio, al Museo de San Isidro por haber acogido esta conferencia, que creo que es una buena iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe. Bueno, muchas
Muchas gracias por todo. Me has ido además pasando las cosas. Sí, porque tenía miedo de que se volviera ahí a quedar. Digo, mira, va a ser más eficiente que me ponga aquí a que se me quede bloqueado. Muchas gracias. Sí. Pues nada, voy a retirar el... Pero vamos a quitarlo bien, no Sí. sea que se te... Bueno, pues parece que la gente le ha... Sí, hombre, yo creo que sí. No digo que le haya gustado, sino que han comentado eso. No. En general